Amigos, ¿cómo Jesús escogió a sus apóstoles? Jesús tenía muchos seguidores y a alguno de esos seguidores los consideraba y ellos mismos se consideraban sus discípulos. Pero de entre ellos Jesús escogió a 12 para que convivieran íntimamente con Él, instruirlos y enviarlos. Y los llamó sus apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan existen relatos del llamado que hace Jesús a algunos de sus discípulos. De estos diversos episodios en los evangelios podemos hacer un relato cronológico. En el Evangelio de San Juan 1:35 y siguientes, leemos que después del bautismo de Jesús, Juan el Bautista se encontraba con 2 de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, les dice: He ahí el Cordero de Dios. Y estos 2 discípulos, al oír eso, siguieron a Jesús. Jesús, al ver que le seguían, les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Jesús les respondió: Venid y lo veréis. Y se quedaron con él aquel día. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos de Juan el Bautista? Eran Andrés y seguramente, aunque no se menciona su nombre, Juan, el autor de este evangelio. Andrés busca a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías. Y le lleva donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dice: Tú eres Simón, tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra, Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso partir a Galilea y se encuentra a Felipe, que era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. Jesús le dice a Felipe: Sígueme. Felipe se encuentra a Natanael, quien incrédulo, porque al saber que Jesús era de Nazaret y no de Belén, de donde estaba profetizado que vendría el Mesías, le dice: ¿De Nazaret podrá venir cosa buena? Felipe le contesta: Ven y lo verás. Jesús, al ver a Natanael, dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. En el Evangelio de San Juan 2:1 y siguientes, leemos sobre la boda en Caná de Galilea, donde estaba ahí la madre de Jesús y a donde también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Los discípulos que acompañaban a Jesús a la boda en Caná no se mencionan en el Evangelio, pero pudieron ser los que Jesús ya había llamado: Andrés, Juan, Simón Pedro, Felipe y Natanael. A Natanael se le conoce también como Bartolomé. En la boda también estaban los llamados hermanos de Jesús, que por otros pasajes de las Sagradas Escrituras sabemos que eran sus primos. ¿Quiénes eran estos primos de Jesús? No se mencionan sus nombres, pero pudieron ser los hijos de la otra María, esposa de Cleopas, también llamado Alfeo. Sus nombres los podemos leer en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Santiago, José, Simón y Judas Tadeo. De ellos, Santiago, que será conocido por su edad como el menor, Simón y Judas Tadeo se hicieron discípulos del Señor. En Juan 2:11 leemos en referencia al milagro de convertir el agua en vino, milagro presenciado por sus discípulos y por sus primos, que dice:
Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Dice el Evangelio de San Juan 2:12 que después de la boda Jesús bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. En el Evangelio de San Mateo 4:18 y siguientes y San Marcos 1:16 y siguientes, leemos que Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, que será conocido por su edad como el mayor, y Juan, hijos de Zebedeo. Los llamó Jesús, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cómo se compaginan los relatos de San Mateo y San Marcos con el de San Juan? Probablemente, al regreso de la boda de Caná, los primeros discípulos continuaron con sus diversas labores hasta que recibieron el llamado de Jesús: venid conmigo. El Evangelio de San Lucas 5:4 y siguientes relata que Simón Pedro, habiendo bregado toda la noche sin haber pescado nada, obedeciendo a Jesús, él y su hermano Andrés vuelven a salir a pescar. Y fue tal la cantidad de peces atrapados en las redes que tuvieron que pedirle ayuda a Santiago y a Juan, los compañeros de la otra barca. Ante esta pesca milagrosa, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Jesús dijo a Simón Pedro: no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Otro de los discípulos, Leví, llamado también Mateo, era un publicano, es decir, trabajaba para los romanos como cobrador de impuestos, y por eso era despreciado por los judíos. No obstante, en los evangelios de Lucas 5:27, Mateo 9:9 y Marcos 2:14, Jesús le dice: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó de su despacho de impuestos y le siguió. De Tomás y Judas Iscariote, los evangelios no relatan el llamado que les hizo Jesús. En los evangelios de San Mateo 10:1, Marcos 3:13 y Lucas 6:12, leemos que Jesús se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago, conocido como el mayor, y su hermano Juan; a Felipe y Bartolomé; a Mateo y a Tomás; a Santiago, conocido como el menor; Simón y Judas, conocido también como Tadeo; y a Judas Iscariote, que fue el traidor. A sus apóstoles les otorgó, y solo a ellos, poderes muy especiales: poder de perdonar los pecados y de expulsar demonios, que luego ellos conceden a sus sucesores, los obispos, y ellos a su vez tienen la facultad de concedérselo a los presbíteros, sacerdotes, que colaboran con ellos. En San Marcos 3:14 y 15 dice que los escogió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios.
Cuando Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, leemos en el Evangelio de San Juan 20:22 que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Por qué Jesús, de entre todos sus discípulos, escogió a estos 12 como apóstoles suyos? Porque en San Lucas 10:1 leemos que Jesús también designó a otros 72 discípulos y los envió por delante de 2 en 2 a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. El número 12 es simbólico, pues representa las 12 tribus de Israel. Por eso, después de la muerte del traidor Judas, Pedro reúne a los 11 y podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:15 que oraron al Señor para que les inspirara sobre cuál de los 2 candidatos debía ocupar el ministerio del apostolado, en sustitución de Judas Iscariote. Y así fue elegido Matías, quien fue agregado al número de los 12 apóstoles. Jesús ve el corazón de las personas. A sus apóstoles no los escogió por su preparación e inteligencia. De hecho, podemos leer en el 4:13 del libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro y Juan fueron apresados y presentados ante el sumo sacerdote, que todos quedaron asombrados al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. ¿Qué vio Jesús en ellos? Vio que por el amor que le tenían y con el auxilio del Espíritu Santo serían sus testigos, aun sabiendo que eso les costaría su vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:8, al despedirse Jesús de sus apóstoles les dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.